Para analizar lo que está sucediendo en Rosario, creo que hay que analizar y poner en cuestión, al menos eso es lo que pienso yo, la famosa hipótesis de la regulación, entre comillas, de la venta de estupefacientes, ¿no? Algo que es promovido por parte de gente de izquierda, pero también de derecha, como la salida para el consumo de estupefacientes. Entonces, ¿qué te dice? No, bueno, hay que regular, esto sucede en otros países, siempre te citan el caso de Estados Unidos o algún país europeo, donde en teoría, regulando, determinando zonas de venta del producto estupefaciente, se puede llegar a una realidad sin mayores sobresaltos. ¿Qué quiero decir? Sin asesinatos sangrientos en los titulares de los diarios, que es principalmente lo que molesta a los políticos, ¿no? y complica sus experiencias gubernamentales. Y yo creo que esto hay que ponerlo en cuestión, porque esto justamente, el asesinato de Bracamonte y de su ladero, es un claro ejemplo de que esto no funciona. Y si en todo caso funciona por corto tiempo, ¿no? Es pan para hoy y hambre para mañana, como se dice en la práctica. Funciona por muy corto tiempo, porque además estamos hablando generalmente de bandas que no tienen que ver con dos actividades ilícitas históricas que existieron en Argentina, como son el juego clandestino y la prostitución. Estos tienen que ver con la venta de estupefacientes, y la venta de estupefacientes te vuelve loco, ¿no? Querés más territorios, más poder, más territorio, más poder, es un círculo perverso que termina en esta situación, y eso es lo que ha eclosionado justamente en las últimas horas. Si no creo que se pueda entender este fenómeno. Cuando decís esto, decís que tenía una zona destinada, digo para poner blanco sobre negro las cosas, Bracamonte, al margen del control de la tribuna de Rosario Central, y fue por más, y en esto de ir por más, literalmente lo fueron a buscar. Claro, esa es una de las hipótesis que se está manejando. Para entenderlo, a Bracamonte hay que retrotraernos a lo que era la historia de Newell's y a la historia de otro barra brava muy conocido que también fue ultimado y de forma sangrienta, como era Roberto Pimpi Caminos. Pimpi Caminos es asesinado en 2010 y luego de eso se desata una suerte de violencia supina en Rosario, que después más adelante se va a profundizar con el asesinato de Claudio Pájaro Cantero. Pichín Bracamonte era alguien que durante 25 años comandó la parcialidad canalla. Él, a fines de los 90, con su grupito de gente, los Pichines, se impone a los Chaperos, que era la otra barra que conducía los destinos de Central hasta ese momento, y se hace con el control de no solamente lo que tiene que ver con las tribunas, sino todo lo relacionado a los negocios del fútbol. ¿Qué quiero decir? Desde el tipo que tiene un carrito de venta de panchos o ¿cómo se llama?, de choripanes en la puerta, hasta la gente que ingresa o no ingresa, y este tema de las entradas, ¿no?, que siempre fue un negocio paralelo. Él era un dador de paz, podemos entenderlo de esta forma, ¿no? Era alguien que sabía cuándo conciliar. De hecho, él siempre se ufanaba de que desde que él manejaba la hinchada no robaban más, ¿no? Antes de él, vos eras hincha de Central, ibas a ver un partido con tu familia y te robaban, incluso te violentaban, etcétera, etcétera. Desde que él estuvo y empezó a tomar el control de la parcialidad canalla, eso no sucedió más. Y no es que esté hablando de él y ensalzando su figura, ¿no? Pero estos personajes tienen eso, ¿no? Y tienen esos matices que salen a veces de lo que quiere el periodismo, que es una persona, perversa, mala, oscura, a las 24 horas del día. Este muchacho era una suerte de dador de paz, al más viejo estilo, una suerte de consiglieri, hablando de términos mafiosos, que ponía paños fríos cuando había que ponerlos y sabía apretar cuando había que apretar, ¿no? Obviamente. Uh-huh. ¿Y qué pasa el sábado? El sábado, luego del partido que pierde Central contra San Lorenzo, que hay que decir que las hinchadas de San Lorenzo y de Central son amigas, siempre se llevaron muy bien, una histórica relación de fraternidad. Luego de eso aprovechan el vuelo aquellos que querían quedarse con el control de la hinchada, esa es una de las hipótesis, y lo matan a Bracamonte, que no estaba en el estadio porque no podía ingresar al estadio, tenía prohibido el ingreso. No obstante, siempre se manejaba en las inmediaciones, ¿no?
y de esta forma es ultimado junto a un ladero que tenía que ver con el sindicalismo. Ya la otra vez habían matado a otro ladero que también tenía que ver con el sindicalismo, en este caso era alguien relacionado a UPCN. En el otro caso, Tito, un famoso ladero, tenía que ver con el sindicalismo relacionado, ¿no?, al gremio de los colectivos. Esto es muy interesante, porque hay que pensar la relación y la retroalimentación constante en el fútbol argentino, lo que tiene que ver con las barras, sindicalismo, política, poder, en definitiva. A él lo matan en extrañas circunstancias, hay algunos que sostienen que la policía liberó la zona, y de hecho hubo un apagón de las luces del lugar en las inmediaciones donde es asesinado Bracamonte. Luego el informe oficial dice no, que en realidad hubo un desperfecto técnico, etcétera, etcétera, pero siempre está en las últimas horas esa idea dando vuelta de que en realidad liberaron la zona y apagaron la luz para que pueda ser asesinado Bracamonte. ¿Esto ocurrió a 1 o 2 cuadras de la cancha de Central, es así? Sí, ocurrió cerca de la cancha, esto es Boulevard Avellaneda, para aquellos que quieran situarse, una de las arterias más transitadas, entre Reconquista e Ibarlucea. 4 cuadras de la cancha de Central, más precisamente, mientras todavía salían hinchas del Gigante de Rochito, ¿no? Claro, porque fue después de Central y San Lorenzo. Vos sabés que no tenía presente que no podía entrar a la cancha, ¿esto por una cuestión de admisión, derecho de admisión? Claro, exactamente, ¿no? Exactamente, y además él nunca había negado que era barra, siempre se había mostrado de esa forma, salían entrevistas, no era alguien, digamos, complicado de localizar, al contrario, ¿no? O sea que era de público conocimiento, que él no podía ingresar a la cancha, que era un barra brava, pero no obstante seguía controlando lo que tenía que ver con la parcialidad canalla. Eso sí, era así todavía. Es decir, hasta ahora yo te he escuchado sobre 2 hipótesis. La primera, una cuestión vinculada a lo exterior a la tribuna, que poco tiene que ver con la tribuna, sino más bien son negocios del propio Bracamonte, que probablemente también, valga la redundancia, le haya generado el espacio de poder para poder llevarlos a cabo el control de la tribuna, pero que en principio sería por fuera de la conducción de la tribuna de Rosario Central. Pero paralelamente a esto no hay que dejar de lado la otra hipótesis, que sería que al margen de lo primero también hay una intención de que cambie el control de la tribuna, digamos. Son 2 hipótesis pero que en realidad están enlazadas. Claro. Y también hay otra hipótesis que ha surgido en las últimas horas, que me la comentaron justamente hace minutos, que podría tener que ver con una disputa entre las 2 principales bandas narco de Rosario. Esto es, los Monos versus el Clan Alvarado. ¿Por qué? Porque el Clan Alvarado se querría quedar con el control de la hinchada central. Digo querría en potencial porque esto todavía no ha sido confirmado, pero algunos dicen que puede tener que ver con esto. A ver, no vamos a decir nada nuevo. El jefe de cualquier parcialidad en Argentina tiene acceso a negocios, tiene acceso a dinero, tiene acceso al control de todo lo que tiene que ver con el estadio, como decíamos, desde la venta de panchos y choripanes, pasando por la gente que ingresa, el dinero de las entradas, hasta el tema de las estupefacientes que existe, ¿no? Tanto la marihuana como la cocaína, esto es una realidad. Evidentemente había gente que quería que este esquema, que había durado mucho tiempo, recordemos que estuvo 25 años al frente de la hinchada central, fue uno de los barras que más tiempo duró junto al Rafa Diceo, ¿no?, en Boca, a nivel nacional. Había gente que quería que cambie este esquema de poder, que tenía que ver con la política, tenía que ver con lo financiero, porque se lo relacionaba siempre en la jerga, en la calle, a Pichín Bracamonte con los negocios financieros, con el préstamo de dinero, no necesariamente a través de la extorsión, como siempre se lo acusó a los Monos, que después podemos hablar de la relación entre Pichín y los Monos, que era muy amena, sino a través de lo que tiene que ver con negocios lícitos. Él siempre se dijo que tenía taxis, una flota de taxis, que tenía bares, que incluso pudo haber financiado alguna campaña política. Rosario, recordemos que las campañas políticas son cuantiosísimas, más aún en los tiempos que corren, y ahí necesitas dinero constante y sonante, ¿no? Así que hay que entenderlo en esa sintonía, todo lo que tiene que ver con Bracamonte, me parece. Antonio, hay una versión dando vuelta, ¿cómo te va, Jorge? Mi nombre, que habla de que un integrante de los Monos hace un tiempito atrás le había pedido a Pichín Bracamonte entrar en el negocio del fútbol, en las inferiores y demás, y Bracamonte le habría dicho que no,
y esta persona después apareció muerta y Bracamonte dijo que no había sido el responsable él, sino que habían sido justamente quienes están detenidos, quienes habían mandado a asesinar a esta persona para tirarle el fallecido como responsabilidad de él, y que esto podría ser una evolución de esa situación en particular. ¿Hay algo de eso también o no? Es posible. Si vos te referís al gordo Samu, como se conocía en la práctica, a Samuel Medina, exactamente, justamente el yerno del líder de los monos, Ariel Máximo Cantero. Es difícil saberlo. Por ejemplo, la hipótesis que me comentaban hace unos minutos antes de hablar con ustedes, de que Alvarado podría estar detrás de su asesinato, me decían que los monos lo están defendiendo hoy por hoy a todo lo que queda del grupo de Bracamonte, y están detrás en lo que tiene que ver con su custodia. Es difícil saberlo, ¿no? Es difícil. Sí hay que decir que siempre hay gente de la policía relacionada a este tipo de barras, y la policía es parte del problema en Rosario, ¿no? Esto es una realidad, y no es por hablar en contra de la institución policial, ni mucho menos, pero la policía es parte del problema. Por eso siempre se cita que en Rosario no hay policías muertos en la lucha contra el narcotráfico. Y si no hay policías muertos, no es que uno quiera que haya policías muertos, uno no quiere que nadie muera, ¿no? Evidentemente, pero si no hay policías muertos es porque no hay combate contra el narcotráfico. Y da la impresión de que puede ser Pillín, puede ser el Pipi Caminos, como hablábamos en su momento, puede ser cualquiera de nosotros, pero en realidad la policía siempre va a hacer que el negocio narco siga funcionando, y en todo caso van cambiando los nombres de los gerentes momentáneos de esa gran empresa que es la narcoviolencia, ¿no? Estamos dialogando con Antonio Abatemarco, es director del medio La Cuna de la Noticia de Rosario y trabaja también en FM Horizonte, entre otros medios de la reconocida ciudad santafesina. ¿Y ahora qué, Antonio? Bueno, ahora, esa es la gran pregunta, ¿no? Recuerdo una entrevista que le hacían a la hermana de Pablo Escobar luego de que lo mataran al líder narco colombiano, cuando ella misma le decía a los periodistas, ¿ustedes piensan que esto terminó con la muerte de mi hermano? No, al contrario, esto comienza. Y bueno, da la sensación de que esto es un punto cero, que después de esto viene algo complicado, ¿no? Lamentablemente, ¿por qué? Porque justamente Pillín era el que ponía paños fríos, era el que pacificaba de alguna forma, como en su momento lo hizo Pimpi Caminos desde el Hinchada de Newell's, o como en su momento incluso lo hizo Claudio Pájaro Cantero desde la banda de los monos. Antes de hablar de lo que viene, me gustaría referirme escuetamente a lo que era la relación del Pillín con los monos. Pillín siempre fue alguien de clase media, digamos, el origen social en esto es muy importante. Quizás eso lo comparte con Alvarado. Uno cuando hablaba con Pillín, yo pude hablar una sola vez en una oportunidad y me pareció un hombre de negocios, un empresario, una persona del común. No era un marginal y no hablaba como marginal como alguien de los monos. No lo digo peyorativamente, pero son dos orígenes sociales totalmente diferentes. Él tenía autonomía de decisión, tenía su kiosco propio, por definir de alguna manera, pero en algún momento con el avance de los monos tuvo que negociar sí o sí porque corrió riesgo su vida. Y dicen algunos que detrás de alguna de las tantas balaceras que recibió, recordemos que recibió 29 intentos de asesinatos, ¿no? De alguna de esas tantas balaceras estaban los monos. ¿Qué es lo que sucede a partir de eso? Hay una suerte de alianza por la cual el Pillín pagaba o habría pagado una mensualidad a cambio de protección, entre comillas, como se dice habitualmente la jerga mafiosa, de los monos. Era tan amena la relación que incluso después había fotos en eventos así festivos juntos, entre los monos y Pillín, y que se viralizaban. Respecto a lo que viene, creo que es muy complicado el panorama para Rosario, y creo que esto puede extenderse incluso a la región. ¿Por qué? Porque ahora necesariamente, a menos que las autoridades hagan algo, y que creo, por otra parte, que no entienden este fenómeno de Rosario, tanto a nivel local como a nivel provincial, creo que después de esto va a venir una disputa entre los segundos, terceras y cuartas líneas de lo que tiene que ver con la banda, incluso de Bracamonte, y de otras bandas que quieren quedarse con el control de la parcialidad canalla. Eso lamentablemente es así, y a menos, como decíamos, que las autoridades hagan algo diferente, creo que se va a desenvolver de esta forma. Nos llegan algunas imágenes porque se va a estar llevando a cabo en un rato el traslado del cuerpo de Bracamonte al cementerio, esto es en Rosario, y es impresionante el operativo para el mismo.
Sí, no se encontraba, hasta donde tengo entendido, cochería para velarlo, porque claro, nadie quería hacerse cargo. Sí lo pudieron velar a su heladero, en este caso Daniel Ranatardo, que era un sindicalista de UPCN, pero a Pichín no, porque ninguna cochería quería hacerse cargo. Creo que hay que hablar también, y sin robarle más tiempo, de lo que tiene que ver con la hipótesis de la regulación en la provincia de Santa Fe, porque se ha vendido por parte de los principales medios monopólicos o hegemónicos de Rosario, de que, bueno, ha sido pacificada la provincia de Santa Fe desde el advenimiento de la gestión Puyaro, y esto lejos está de la realidad. Yo creo, y yo y otros periodistas más, creo que creemos que se ha operado una suerte de pacto con el crimen organizado, una suerte de acuerdo tácito que lamentablemente está destinado a fracasar, por todo lo que decíamos antes, y esto explicaba la baja en los homicidios, ¿no? La cuantiosa baja en los homicidios. Pero tarde o temprano esto terminaba, y esto creo que es un gran ejemplo, el del asesinato de Bracamonte, de que es imposible espantar con el crimen organizado, ¿no? Por más que algunos desde la teoría suene perfecto y lo propongan como la panacea, no, en la realidad no es así. Claro, esto de administrar el crimen, administrar el comercio narco, tiene fecha de vencimiento. Claro, porque además estamos hablando de gente enardecida por el poder, que va por el poder, obsesionada por el poder, que quiere más poder. O sea, es imposible, básicamente, ¿no? Quizás se pueda hacer con el juego clandestino, se puede hacer con la prostitución, la famosa teoría del doble pacto, como se llama en la criminología, pero en la droga hoy y en Rosario me parece que esto es imposible. Esto es interesante lo que nos contás, Antonio, para nosotros, porque desde acá se cuenta o se dice que hay una guerra contra el crimen organizado en Rosario y que la baja de homicidios tiene que ver con el enfrentamiento cara a cara de Puyaro y Bullrich contra estas bandas y con el refuerzo de la seguridad en las cárceles. Vos lo que venía a decir acá es, acá no hay ninguna guerra, pactaron bajar el nivel de violencia. Claro, pero tenés otro factor que es fundamental, y no es que sea determinista mi análisis, ni ultraprogresista, perdón, ni mucho menos, pero es que la crisis económica, la falta de oportunidad de trabajo, Rosario es uno de los lugares con más desempleo del país, y bolsones de pobreza, esto hace que cada vez haya más mano de obra disponible para estas cuestiones, ¿no? Y que cada vez haya más subbanditas de tiratiros de pequeños delincuentes, que con los jefes presos, tanto los monos como Alvarado, piensan que pueden tener lugar. Es imposible un pacto, ¿no? Creo que es imposible, perdón, creo que es lo que intentó hacer Puyaro para vender su imagen también a nivel nacional, porque es un dirigente mínimamente joven, presentable en términos políticos, que tenía intenciones a nivel nacional, pero me parece que en realidad la práctica no funciona, ¿no? En la realidad no funciona.